Se me ha pedido que les hable de las perspectivas de la próxima reforma de la PAC, que ya está iniciándose en esos momentos. El problema es que, imagino que ya lo sabrán ustedes, no tenemos nada concreto aún, es decir, la propia comisión la comisión, como ustedes saben, tiene el poder de iniciativa legislativa dentro de las instituciones europeas y no hay propuestas de ningún tipo hasta el día de hoy. Sabemos que en otoño tendremos una primera comunicación sobre el futuro de la política agrícola común. En otoño sería más o menos octubre o noviembre de este año. Y las propuestas legislativas deberían llegar, pues ya lo veremos, ya después comentaré un poco con más detalle cuándo podrían llegar esas propuestas. En cualquier caso, el marco de este futuro debate sobre el futuro de la PAC no se conoce y, claro, a partir de ahí pocas cosas se pueden adelantar de forma concreta. Voy a intentar en ese sentido pues, esbozar el calendario de la reforma, prever algunos posibles escenarios de negociación y quizás, si tenemos tiempo, definir las líneas fuerzas de este debate, aunque Tomás en este punto va a incidir mucho más que yo. En todo caso, la presentación está a disposición de ustedes, o sea que en principio, si tienen interés, se la pueden pedir. Y yo quizás me limite, por falta de tiempo, a esbozar algunas de las ideas, no todas las que tengo ahí. Bien, de entrada un recordatorio interesante, que es que la reforma de la PAC empezó ya hace unos años, como todos ustedes ya saben, en el año 92, que esta reforma se hace por ciclos bisecuenciales, es decir, en dos etapas siempre. La primera etapa empezó en el 92 y continuó en el año 2000 y su objetivo era sustituir los precios por ayudas directas. El segundo ciclo empezó en 2003 y se completó en el 2009 y básicamente lo que hizo fue que las ayudas directas creadas en el 92 se convirtieron en ayudas desacopladas, es lo que tenemos hoy, en los pagos únicos a la explotación. Y el tercer ciclo empezó en el 2013 con la reforma Cholos y ahí básicamente lo que se aprobó fue un régimen multifuncional de pagos, es decir, aparte de los pagos a rentas hay unos pagos verdes, un pago distributivo, un pago a jóvenes, etcétera, etcétera, pagos territoriales. Y bueno, se crearon nuevos instrumentos dentro de la Organización Común de Mercados. Fundamentalmente se abrió el melón tan importante como después vamos a comentar sobre la política de competencia y la agricultura, los temas de cadena alimentaria, etcétera, etcétera. Y se incorporó también, o se consolidó, un aspecto fundamental para el futuro, y eso ya se lo adelanto, que va a ser la gestión de riesgo. La gestión de riesgo, es decir, los seguros agrarios como instrumento fundamental en las políticas agrarias del siglo XXI. Todas esas reformas son acumulativas, como ustedes ya saben. La que empezó en 2013 tiene que consolidarse con un segundo ciclo, que no sabemos aún si va a ser en 2020, como debería ser en función de los textos legislativos precedentes, o podría retrasarse y llegar un poco más tarde, por los motivos que después voy a comentar, pero fundamentalmente hay uno, y es el Brexit. El Brexit nos condiciona todo debate de la política agrícola común en la medida que la política agrícola común, como ustedes saben, es una política de gasto. Y todas las políticas de gasto, evidentemente, se ven condicionadas por la salida de Gran Bretaña, que, como ustedes ya saben, es contribuyente neto al presupuesto comunitario, y a partir de ahí, si no sabemos cómo queda la negociación con el Reino Unido, cuándo se van, etcétera, etcétera, es difícil, primero, decidir sobre los recursos que tenemos, los recursos propios que nutren el presupuesto comunitario, y en segundo, cómo se gasta. Es decir, que mientras el Brexit esté ahí campando, es difícil abrir el debate presupuestario, no solo de la política agrícola común, sino sobre todo las demás políticas de gasto, la política regional, etcétera, etcétera. Bien, otro recordatorio interesante es el calendario. El calendario de la reforma de 2013, la última, aquí la tienen. Si nos fijamos solamente en la fase legislativa, tardamos 2 años en tomar una decisión a partir de la presentación de las propuestas legislativas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque quizás nos da ya el timing de la próxima reforma de la PAC, si es posible terminar una reforma antes de 2020, cuando termine el marco financiero plurianual existente. Y después tardamos 1 año después en aplicar la política agrícola común, es decir, que realmente, si contamos desde el inicio, la fase prelegislativa, la fase legislativa y la fase de aplicación, hemos estado 5 años, prácticamente 5 años para ello.
Otro tema interesante ya a mencionar, lo voy a hacer muy rápidamente, son que las actuaciones que ya se han dado en la Unión Europea. Ha habido ya actuaciones preparatorias del año 2016. Todo empezó, y este tema es fundamental para el futuro de la PAC, con el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El cambio climático va a ser un elemento clave en la política agrícola común del futuro. En enero de 2016 se creó un grupo de trabajo sobre el futuro de los mercados agrícolas que ha emitido su informe hace apenas unas semanas. Este informe es fundamental porque realmente hace propuestas muy concretas sobre el futuro de la PAC y yo lo aconsejo vivamente que se lo lean con atención porque realmente muchas de las ideas que están ahí van a ser concretadas en los próximos meses. A partir de ahí empezaron los debates dentro del Consejo, ha habido varias presidencias del Consejo de Ministros que han ya tratado en consejos informales el futuro de la PAC, pero de forma, digamos, aún muy general. Después, evidentemente, ha habido el debate sobre el Estado de la Unión, en septiembre de 2016, en donde el presidente Juncker anunció formalmente que en octubre, en noviembre, en otoño de este año tendríamos una comunicación sobre el futuro de la PAC. Fue el primer indicio claro de que las cosas empezaban a mover y esto va a cumplirse evidentemente. Y a partir de ahí hemos tenido otro elemento nuevo que ha sido en septiembre también de 2016 se ha lanzado una revisión a medio plazo del futuro del marco financiero plurianual de las políticas comunes. Este marco financiero plurianual, como ustedes ya saben, se hace por 5 años. El último se aprobó con la reforma de la PAC en 2013. Se aprobó en ese momento por parte del Parlamento Europeo, se obligó al Consejo a que se comprometiese a hacer una revisión a medio plazo de estas perspectivas financieras. En eso estamos, se ha empezado ya este debate, que incluye, como después voy a comentar, algunos aspectos agrícolas, muy limitados, pero existen, y esto, digamos, también es un primer pistoletazo de salida del futuro de la PAC. A partir de ahí, ya les he dicho, ya ha habido también el fin de los trabajos del grupo sobre mercados agrícolas, que vale la pena leerse, y estamos, digamos, ya entrando en la fase propiamente dicha de negociación en 2017. 2017. Este es el calendario, más o menos, que conocemos, con todas las salvedades que se pueden hacer, porque evidentemente hay cosas que están aún por decidir. Lo principal es entender el ligamen que hay entre los eventos políticos que condicionan directamente las negociaciones agrícolas. No solo agrícolas, sino el futuro de la Unión, pero la agricultura también. Piensen de entrada que el 20 de enero tenemos la era Trump, el inicio de una era totalmente desconocida, que tendrá implicaciones a muchos niveles, sobre todo a nivel comercial, sin duda, y evidentemente tendrá su impacto agrícola. También empezará el año que viene en Estados Unidos la negociación de la futura Farm Bill, la futura política agrícola norteamericana, que debería terminar en 2018, etcétera, etcétera. A partir de ahí tenemos un montón de elecciones de riesgo. En Italia, posiblemente, en primavera, en Holanda, en Francia, en Alemania. Tengan en cuenta que hasta que no terminamos todo ese ciclo electoral y lo terminemos bien, no habrá decisiones en el Consejo, de ningún tipo. Es decir, estamos paralizados, estamos a la espera de que termine este ciclo electoral en septiembre de 2017 con las elecciones de Alemania para poder empezar a contar que el Consejo se mueva en un sentido u otro. Hasta ese momento estamos en fase preparatoria. Dicho esto, es decir, la importancia de los eventos externos a la política agrícola común que van a condicionar su negociación, tenemos ya algunos elementos que se apuntan sobre la futura PAC. Vamos a empezar los debates, están empezando ya los debates a partir del informe que les comenté sobre mercados. Hay una serie de condicionantes legislativos que están inscritos en los reglamentos y bueno, todo esto va a concluir después del verano de 2017, en octubre posiblemente, con la comunicación sobre la reforma de la PAC. Esta comunicación va a ser fundamental, porque ahí la Comisión va a definir los escenarios sobre los que tenemos que consolidar, fundar una nueva PAC. Esta comunicación durará un año más o menos de debate, posiblemente, y es al final de este debate, de esta comunicación, que deberían llegar las propuestas legislativas. Porque claro, el problema es, recuerden lo que les dije antes,
la fase legislativa de la reforma de 2013 tardó 2 años. Si en 2018 llegan las propuestas, contando de que las elecciones al Parlamento Europeo son en mayo de 2019, apenas tendríamos 1 año y medio para poder decidir sobre esta futura reforma de la PAC, lo que es imposible, prácticamente imposible. Lo que nos lleva a 3 escenarios alternativos. El primero de ellos es que, como siempre, continuásemos teniendo una reforma de la PAC ligada a una negociación financiera, como ya pasó en 2013. Esto sería lo que está previsto en principio, pero, como ya les digo, es imposible. Prácticamente está descartado porque el Brexit aún no estará en mantillas y con 1 año y medio apenas empezamos a discutir. Es decir, lo más lógico es que esperemos a que haya una nueva comisión, que sea un nuevo comisario que haga las propuestas legislativas. La comunicación, el debate va a terminarse evidentemente con el presidente, con el comisario Hogan y con este Parlamento Europeo, pero las decisiones legislativas van a ser tomadas por la próxima comisión, por el próximo Parlamento y por los ministros de Agricultura que en este momento estén en cada país. Otra posibilidad alternativa, otro segundo escenario, sería que hubiese negociación del presupuesto, pero sin negociación agrícola. Esto también tiene el problema de que posiblemente sin el Brexit es difícil entrar en el meollo de la cuestión financiera si no sabemos cómo va a quedar el presupuesto, tanto a nivel de ingresos como de gasto. Y la última alternativa es ya más probable, al menos es lo que yo personalmente pienso, aunque me puedo equivocar, porque es muy fácil no equivocarse en esos temas de carácter político. Bien, prolongar el marco financiero de 2020 hasta 2022 y empezar a negociar tanto el marco financiero como la política agrícola común de futuro en el 2020-2021 para tener un acuerdo en el 2022 o 2023. Este sería el escenario más probable. Bueno, ahí no me voy a detener, los parámetros. Ya les he dicho antes que tenemos factores totalmente nuevos. Uno es la dinámica post-Trump. ¿Qué va a pasar con los acuerdos comerciales? ¿Qué va a pasar con el OMC? Vamos a tener embargos tipo Rusia en los próximos, guerras comerciales como ya conocimos con Rusia en los últimos meses, etcétera, etcétera. Va a continuar el Acuerdo de París. Tenemos muchas dudas a nivel institucional y tendrán efectos directos en la política común. A nivel macroeconómico también, evidentemente, estamos cambiando ya de contexto. La austeridad fiscal está terminando, estamos ya en una fase de políticas expansivas a nivel presupuestario en todo el mundo, prácticamente todo el mundo, excepto quizás en Europa, pero siempre vamos los últimos. Volvemos a una época de inflación, que teníamos casi olvidado. Los tipos de cambio van a cambiar, bueno, están cambiando ya. Quizás vayamos a una paridad dólar-euro, los tipos de interés están cambiando. Es decir, que la situación macroeconómica también va a evolucionar de forma muy distinta y esto tendrá su incidencia en la política agrícola común. Entonces, a partir de ahí, ¿cuáles son los trabajos legislativos en curso? Ya lo avancé. Hoy estamos discutiendo lo que se llama la revisión a medio plazo del marco financiero. A partir de este mandato que estaba en los reglamentos, la Comisión ha presentado un reglamento que se llama Reglamento Omnibus. Se llama Omnibus porque contiene, aparte de los que son aspectos presupuestarios concretos, financieros, tiene también en su seno un montón de pequeñas modificaciones en todas las políticas comunes, en todas. Y la política común tiene 4 o 5 grandes modificaciones, limitadas, pero sustanciales en algún sentido, y esto es lo que en estos momentos en el Parlamento Europeo y en el Consejo estamos negociando. Es decir, el futuro de estas enmiendas a los reglamentos base de la política agrícola común que se nos ha presentado con el reglamento Omnibus. La idea es que en enero de 2018 estos textos estén ya aprobados y publicados y aprobados. ¿Qué es lo que propone el Omnibus? Yo no sé si vale la pena que lo indique. Son temas muy concretos, la definición de agricultor activo, también la definición de jóvenes agricultores, los pagos acoplados, pues hay algunos elementos de desarrollo rural, como por ejemplo poner más énfasis en los instrumentos financieros, es decir, instrumentos crediticios en el futuro de la política de desarrollo rural.
En la gestión de riesgo, es decir, los seguros agrarios, también se hacen algunas mejoras importantes, y en mercados muy pocas cosas. Lo importante es tener en cuenta que con esta propuesta de reglamento que modifica los 4 reglamentos básicos de la política común, o sea, pagos directos, desarrollo rural, mercados y reglamento horizontal, tenemos la posibilidad en el Parlamento Europeo, como colegisladores, de abrir el melón. Es decir, si se nos da la posibilidad de enmendar 4 artículos, tenemos legalmente el derecho a enmendar todos los artículos de todos los reglamentos. Y esto es lo que vamos a hacer en el Parlamento Europeo. Es decir, sin traicionar a nadie, puedo ya avanzar de que el Parlamento Europeo va a ir mucho más lejos de lo que la Comisión nos propone. ¿Y qué va a hacer? Pues en principio lo que estamos nosotros pensando es modificar sobre todo la relación común de mercados, es decir, todos los aspectos de cadena alimentaria, en la medida que las enmiendas no tengan coste presupuestario. Es decir, nos hemos autoimpuesto una regla, el Parlamento, los diputados han impuesto una regla, que es, vamos a presentar más enmiendas de las que la Comisión contaba en principio y el Consejo contaba, pero con una condición: no debe haber coste presupuestario. ¿Por qué? Porque el marco financiero sigue siendo el mismo y no podemos modificarlo. Entonces, ¿dónde está el gran campo de trabajo donde no hay coste presupuestario? Pues está en los aspectos regulatorios. ¿Qué es? Derecho a la competencia, organizaciones de productores, interprofesionales y aspectos en general ligados a la cadena alimentaria. Ahí es donde nosotros vamos a incidir con fuerza, al menos lo vamos a intentar, a unas sabiendas de que en el Consejo los estados están divididos, algunos están por la labor, es decir, para ampliar el debate, otros están defendiendo circunscribirse simplemente a lo que la Comisión ha propuesto. Pero nosotros en ese sentido vamos a jugar esta carta, sabiendo también además de que si no conseguimos nuestro objetivo en este debate sobre el Omnibus, que como he dicho antes debería estar aprobado antes de finales de año, tenemos una segunda oportunidad, y es de que, siguiendo las conclusiones de este grupo de trabajo sobre mercados agrícolas, que les he dicho antes y les repito, vale la pena leerse con mucha atención, siguiendo las propuestas de este grupo de trabajo que se creó y que ha emitido su informe en noviembre de 2016, la Comisión está obligada a presentar propuestas legislativas en los próximos meses. Lo ha dicho y lo va a hacer. O al menos va a presentar un informe, y posiblemente con propuestas. Y es así que las cosas que no estén aprobadas dentro del Omnibus podrían ser retomadas en una segunda ocasión por parte del Parlamento y por parte del Consejo dentro de la discusión de los aspectos no presupuestarios de la OCM. A la espera, evidentemente, de que un día tengamos un debate en profundidad sobre el futuro de la PAC. Pero ya les digo que con los límites presupuestarios que tenemos con el Brexit por el medio, hasta 2020, 2021 es difícil que tengamos propuestas en concreto. Entonces, bueno, esto voy a pasar. ¿Cuáles son los temas? No sé cómo voy. ¿15 minutos más? Ah, yo pensaba que tenía solo 20 minutos. No. Bueno, Bueno, pues entonces, ¿cuáles son? Claro, poco se puede decir, ya les he dicho antes, no tenemos nada concreto, pero lo que cuenta ahora es hacer las buenas preguntas. Nos tenemos que empezar a hacer las buenas preguntas y como buenos estudiantes, después estudiarnos las respuestas más adecuadas a estas buenas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son los temas que están en el tapete y que habrá que en un momento determinado decidir? Pues primero, ¿cuál es la arquitectura de la futura PAC? Algunos ya hablan de 3 pilares, aunque el contenido de los 3 pilares difiere mucho en función de quién los propone. Unos hablan, por ejemplo, de que la relación común de mercados y los mecanismos de gestión de riesgo tengan un pilar propio, distinto a los pagos directos. Otros sugieren agrupar en un único pilar los pagos directos y el desarrollo rural, de tal forma que los puentes entre los dos apartados de la PAC fuesen mucho más fáciles, etcétera, etcétera. Otros insisten en que ha de haber una plurianualidad, tanto en pagos directos como en desarrollo rural, etcétera, etcétera. Unos dicen que tenemos que convertir la política agrícola común en una política territorial pura, cada vez más territorial, es decir, siguiendo el modelo de los pagos directos a la hectárea. Otros dicen que deberíamos llegar hacia una política alimentaria que cubriera otros aspectos que no sean los aspectos
territoriales. Los debates están ahí y sobre esto hay que pensar y decidir. Decidir qué queremos desde Castilla-La Mancha y desde España en general. Segundo, sobre los aspectos presupuestarios. El presupuesto de la política común va a ir a menos. Esto es una obviedad. Una obviedad porque sin Gran Bretaña, si los británicos se van, que aún está por ver, pero si se van, el presupuesto de la PAC va a bajar y a partir de ahí también va a haber una redistribución interna de los presupuestos. ¿A costa de qué apartados va a disminuir la PAC? ¿Y a favor de qué? Tenemos también un tema adicional y es que la Comisión está insistiendo, sobre todo este comisario, está insistiendo mucho en que los instrumentos financieros, los instrumentos crediticios, el Banco Europeo de Inversiones y otras instituciones financieras deben tener un papel mayor en la financiación de la PAC. Es decir, que hay una posibilidad de que ayudas sean sustituidas por créditos bonificados en el futuro. Bien, esos temas están ahí. Otro tema es la cofinanciación. ¿Va a haber más cofinanciación o menos cofinanciación? ¿Va a llegar la cofinanciación a los pagos directos o no va a llegar? Otro tema importante a nivel presupuestario es si una parte de los pagos directos van a ir, el presupuesto atribuido a los pagos directos, una parte de él va a ir a financiar mecanismos de gestión de riesgo, seguros agrarios, o no. ¿De dónde sacamos dinero para consolidar unos mecanismos de gestión de riesgo a la altura de las circunstancias, a la altura de unos mercados cada vez más volátiles? Y como todos sabemos, los pagos directos a la hectárea son el mejor mecanismo de apoyo en el siglo XXI en un contexto, como el que digo, de volatilidad creciente. Esos son los temas que están ahí ligados al presupuesto. Otro tema es sobre la consolidación de los bienes públicos. Este fue uno de los grandes logros de la última reforma. Se creó el pago verde, se creó la idea de que los bienes públicos que da la agricultura y que no son remunerados por el mercado deben ser compensados con dinero público. A partir de ahí, sobre todo en el norte de Europa, hay una idea de que los pagos verdes deben ir a más, a mucho más. Y estamos en ese debate. Hoy están en un 30%, quizás tengamos que llegar hasta un 50%. ¿Cuáles serían esos pagos verdes? ¿Serían flexibles? ¿Serían o no flexibles? ¿Habría un menú? Etcétera. ¿Cómo ligamos al cambio climático? A los compromisos que hemos tenido en París, etcétera. El pago básico. Bueno, el pago, ya lo he dicho antes, un tema clave es el pago básico, que hoy es un pago directamente orientado a ayudar a las rentas agrícolas. Deberá ser complementado por mecanismos de riesgo, de los seguros agrarios. ¿Cómo? ¿Hasta qué punto? Distinguiendo en función, por ejemplo, del tamaño de los productores. Yo estoy convencido que un pequeño agricultor que hoy cobra 1.000 euros no se le puede pedir imperativamente que contrate seguros agrarios, quizás no le interese ni sea su perfil, pero evidentemente un profesional agrario que vive de la agricultura, que está acostumbrado a gestionar su empresa en los mercados y luchar por los precios, etcétera, etcétera, quizás este hombre esté ya dispuesto o debería estar dispuesto para poder asumir mecanismos de gestión de riesgos como en Estados Unidos ya es la norma general. Sobre los pagos acoplados, bueno, este tema es un tema del que vamos a hablar mucho. Va a haber una restricción de sectores, es obvio, posiblemente va a quedar la lista muy disminuida. Va a haber quizás importes con umbrales, no se puede mantener la situación actual, cada país de lo que quiera en los mismos sectores. Y una cosa también que posiblemente va a llegar es que estos pagos acoplados, al igual que los pagos básicos, van a estar sujetos a la condicionalidad. A la condicionalidad, porque tampoco no podemos continuar con la situación actual. Sobre la política de mercados, bueno, pues este es el tema que antes comenté. ¿Cuál es el papel de la gestión de riesgos en el futuro? Y si estará ligado a la OCM o no. Y si habrá que imponer contratos obligatorios. Si la política de competencia se va a consolidar como una excepción en los mercados agrícolas o no. Esto es lo que antes ya apuntaba que va a ser nuestra prioridad como Parlamento Europeo en los próximos meses, intentar avanzar en estos puntos. Y por último, sobre la política de desarrollo rural, en los estudios que se han hecho por la academia y algunos gobiernos, pues hay dos nociones que se están ahí barajando. Uno es la cohesión rural, es decir, una política de cohesión rural
propia, distinta a la actual. Podría irse a un enfoque mucho más integrado entre los fondos estructurales, es decir, entre fondo regional, fondo agrícola y fondo social. Todo esto está aún, ya lo digo, muy verde, pero esos temas son los que tenemos que dilucidar y ya. Es decir, tenemos tiempo, pero no hay que perder el tiempo para... bueno. Y a partir de ahí, las propuestas, bueno, quizás yo dejaría ya el paso a Tomás, porque podría quizás concretarlo mucho más sobre aspectos específicos de la agricultura de Castilla-La Mancha. Gracias. Muchas gracias, Albert. Ya han visto que todo está en marcha, que todo está en revisión y además las líneas principales de los trabajos que está desarrollando Albert Massot en ese equipo de trabajo del Parlamento Europeo, bueno, pues ya ve claramente por dónde se puede avanzar, teniendo en cuenta que, lo ha dicho él aquí, puede que haya una prórroga presupuestaria por todo el problema que genera en este momento el Reino Unido. Pero también ha dicho una cosa que va a ser la percha con la que le dé paso a mi amigo Tomás, y es el pago verde. El pago verde se impone. Acabas de decir, Albert, que quizá si hoy representa el 30% del presupuesto podamos estar hablando en breve, en la próxima reforma, de hasta el 50%. Pues esa es la pregunta que dejo en el aire para la presentación, que yo creo que trae mucho tinte verde hoy de Tomás. Adelante. Gracias. Está por ahí, ¿no? Ahí, gracias. Bueno, es un placer estar aquí y encontrarme con amigos y compañeros de muchas batallas perdidas generalmente y alguna ganada felizmente. Voy a ser muy rápido en la primera parte, recordar cuáles eran los tres elementos principales del debate que hemos tenido de la PAC post 2014 y que yo creo que son los que nos van a inspirar para lo que viene luego. Tres grandes temas: convergencia interna, o sea, el principio y el final de las referencias históricas, el verdeo de las ayudas y el equilibrio de la cadena alimentaria. En esto España lo tuvo siempre muy claro. Yo una cosa que digo a mis queridos amigos, España hizo todo lo posible para que todo cambiara, para que no cambiara nada. Y yo digo, coño, para una vez que el PP cumple su programa electoral no le vamos a regañar. Claramente no hicieron nada sorprendente y la política que siguió fue... Hay excelentes razones, en las cuales no voy a entrar, para justificar esta posición, pero el hecho es que fue una política conservadora en lo máximo. El famoso tema de la tarifa plana, nunca ha habido una propuesta comunitaria de tarifa plana, es un invento que hizo, en España siempre se habló de tener en cuenta las realidades administrativas y agronómicas y nunca se ha discutido que hubiera la misma ayuda por hectárea para todas las hectáreas europeas. Pero en fin, en la polémica política ridiculiza la postura de enfrente y como lo ridículo no ocurre, demuestras que ha ganado porque lo ridículo no ha ocurrido. En fin, eso es clásico en el tema. Lo que sí es verdad, bueno, es que los términos que se han utilizado para la regionalización de la reforma son exactamente los mismos términos que se utilizó en el reglamento del 92. Los términos administrativos y agronómicos no es casualidad, es decir, es la misma persona que redactó los dos reglamentos. Y claramente era un guiño para España y en el fondo lo que ha hecho España es una regionalización a los Andrés de León. O sea, recogió el plan de regionalización del 92 y tal. Y eso estaba evidentemente implícito en el juego. Pero en fin, luego está toda la política, todo lo que hay que hacer, en fin. Pero en fin, el verdeo de las ayudas es la consolidación de una nueva legitimidad, Alberto lo ha dicho claramente, dinero público para ayudas públicas. España ha salido muy viva del proceso de negociación, se lo decía a Jorge esta mañana, el hecho de que se considere que toda la viticultura, la fruticultura y la oleicultura son verdes por definición como la agricultura ecológica, eso no resiste una conversación con un agrónomo. Y es evidente que cuando hablamos de ser serios con el verdeo va a haber obligaciones, tiene que haber obligaciones medioambientales que se impongan, algunas de ellas ya se están imponiendo, de hecho, sobre los cultivos leñosos, incluyendo la viticultura que, según me han contado en Castilla-La Mancha, tiene su importancia. Y el ajo también, pero en fin, el ajo ya está metido ahí.
Y el equilibrio de la cadena alimentaria, Scholz fue muy ambicioso, la Comisión lo fue menos, la DG Competencia frenó de cuatro patas, el Consejo fue escéptico y el Parlamento Europeo estuvo de punta de lanza, pero el resultado actual es absolutamente incomprensible. El texto del reglamento es inaplicable, incomprensible, y eso es el resultado de unas negociaciones que acabaron a las 3 de la mañana, y cualquier propuesta que permita irse a la cama consigue un acuerdo generalizado en estas condiciones, ¿no? Para mañana los temas son los mismos, pero España ha cambiado. Claramente desde España, el gobierno de España, unos dirán por vocación, otros dirán por obligación, yo ahí no entro, pero está claro que está demostrando un talento negociador particularmente fuerte, y eso hay que reconocerlo. La reflexión ha avanzado, lo de la COP21 habló Albert, está claro la legitimidad y dinero público para bienes, pues decir, ¿cómo explicar a la sociedad que se remunera a los agricultores por el servicio que están brindando a la sociedad manteniendo el medio ambiente? Eso es algo que se puede entender. Hay que ser serios, evidentemente, pero se puede entender y se puede explicar. Y yo creo que esto, la idea está avanzando. De hecho, Isabel García Tejerina, nuestra ministra, ha propuesto, y lo ha dicho, diálogo importante sobre los distintos temas, PAC, cadena, y desde el Ministerio hay una clara comprensión de la necesidad de tener en cuenta medidas agroambientales. Y yo estoy convencido de una cosa, lo que no sé si ocurrirá en el 2020, en el 2023, en el 2025. Aquel agricultor que no participe activamente en la adaptación al cambio climático y asuma responsabilidades medioambientales, si respeta la ley, podrá seguir cultivando, pero sin dinero público. ¿Por qué el Estado tiene que apoyar a un agricultor que no se compromete a ser un actor de la necesaria adaptación al cambio climático? Que no se compromete a asumir compromisos. Habrá que discutir qué compromisos, habrá que negociar, pero que sea un actor de la gestión del territorio y de la... A medio plazo, para mí está muy claro. No creo que en el 2020 lleguemos a tanto, pero la tendencia está clara. Generalmente me he equivocado en los plazos, pero no me he equivocado en las tendencias. En los tres temas, España hay que reconocer que es puntero. En el agricultor activo, por ejemplo, España ha intentado ir lo más allá posible dentro de un marco reglamentario. Claro, el reservar las ayudas a aquellos agricultores que son activos, que producen sin que la ayuda esté ligada a la producción, hay que ser muy hábil jurídicamente para encontrarle la solución. Y bueno, la solución que hay es una solución bastarda y tal, pero en fin, está en punta de lanza. La cadena alimentaria, está claro que la ley española es la más adelantada que hay ahora mismo en Europa. Y se firmó el Código de Buenas Prácticas Agrarias, de buenas prácticas de la cadena alimentaria. Yo también me tengo que pasar de política agraria a política alimentaria, tengo que cambiar mi chip. Es un paso adelante importante. Habrá, como todas las leyes, dentro de X años, que darle un vuelto, hacer un análisis, una evaluación, ver lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, mejorado, pero en fin, estamos al límite de lo que la reglamentación comunitaria hoy en día permite, y de hecho muchos miran a España como un caso a seguir. Y en seguros agrarios exactamente lo mismo. En seguros agrarios somos el país más avanzado en todo el de seguros agrarios, y bueno, es un tema extremadamente complejo, pero en el cual la idea de un seguro de rentas pues está avanzando. Seguramente habrá que hacer primero un caso piloto antes de generalizar, porque tal, pero en fin, es una idea en la cual España está adelante, y me consta que también el Ministerio está muy sensibilizado. Hay unas declaraciones de Isabel García Tejerina sobre ese tema que yo creo que indican una fuerte sensibilidad. Es decir, España es puntera y está cambiando, y yo creo que son buenas noticias para el debate. En cadena alimentaria hay dos temas. Primero, clarificar el texto actual.
el texto actual dice al principio que las organizaciones de productores pueden ajustar en cantidad y en calidad la oferta a la demanda, con lo cual se permite intervenciones cuantitativas en el mercado, y más adelante reserva la gestión del mercado a algunos casos excepcionales en algunas circunstancias excepcionales. Los dos artículos son contradictorios. Entonces, independientemente del gran debate político, tiene que haber un reglamento, tiene que tener una explicación. Por lo tanto, sin cambiar el equilibrio político, hay que conseguir que este reglamento, esta contradicción, desaparezca. Esa es la primera fase. La segunda fase es que, en mi opinión, el libre mercado no puede ser el libre zorro del libre gallinero, y por lo tanto seguramente habrá que mover el cursor de política agraria a política de la competencia para permitir que los productores, sin que haya abuso de posición dominante, el día que los productores de vino sean capaces de abusar de la posición dominante en el mercado, ya veremos, queda margen. Sin que haya abuso de posición dominante, pues puede haber un necesario diálogo. Yo insisto mucho, no estoy llamando a la lucha de clases entre el comprador y el vendedor, que no tiene sentido, pero sí una negociación que tiene que ser una relación de colaboración. Hay actores en toda la cadena alimentaria que están entrando en esta dinámica, el Código de Buenas Prácticas es un buen ejemplo, hay otros que se resisten, y bueno, pues habrá que cuando se resisten, pues habrá que usar la fuerza bruta, o sea, habrá que permitir que haya negociaciones con argumentos. Y esto es un tema. Dentro de todo esto, la gestión privada de las crisis, la gestión privada actualmente es una vez que ha estallado la crisis. Es decir, tú no le puedes pedir a unos habitantes del bosque que apaguen el incendio del bosque una vez que se ha declarado oficialmente el incendio, porque para que se declare oficialmente el incendio tiene que estar el incendio, la crisis, el incendio generalizado. Tiene que haber un incendio, se tienen que dar cuenta, tienen que adoptar medidas, tienen que dar. La gestión preventiva tiene sentido antes o al principio, cuando el bosque empieza a incendiarse, cuando los primeros focos, cuando la temperatura sube, cuando las condiciones son óptimas para que pueda saltar el bosque, es cuando hay que hacer la acción preventiva. Los incendios forestales se previenen en invierno, no en verano, limpiando los bosques. La acción privada, de la gestión privada de crisis, que está muy bien, tiene que ser preventiva y no una vez que la crisis haya pasado. Y bueno, en el vino hubo una propuesta en un momento dado, la hubo también en el aceite de oliva, y eso tiene que clarificarse en el marco de lo que se puede hacer con la competencia. Tema muy importante porque no tiene coste presupuestario. Yo me acuerdo mucho de Tierno Galván, algunos que están aquí jóvenes ni siquiera la han oído hablar, otros nos acordamos de él. Y Tierno Galván un día dijo: yo con todo lo que no tiene coste presupuestario soy muy radical. Y yo creo que, bueno, en lo que tiene coste presupuestario, cuando no hay dinero y los duros que hay que gastarlo como se pueda. Pero en lo que no tiene coste presupuestario hay que ser imaginativos y radical, en el sentido de ponerse en entredicho y de buscar soluciones. Gestión de riesgos. Hay una cosa muy clara. Hoy en día, con las ayudas directas, los agricultores que reciben ayudas, que no son todos, tienen, si el año ha sido bueno, las ayudas, y si el año ha sido malo, las ayudas. Los años que ha sido bueno, las ayudas, pues son bienvenidas, por supuesto, pero no son prácticamente necesarias. Los años que son malos, las ayudas son insuficientes. Y esto se llama, yo creo que para los agricultores profesionales, y recojo la idea de Albert, los pequeños agricultores y tal, que son importantes en muchos países, en Rumanía, en Bulgaria, en Polonia, en una parte de España, ¿por qué no? Estos hay que darles cariño y mimo y tal, en fin, esa actividad social, es lo que uno quiera, siempre y cuando sean agricultores, por supuesto. Y luego están los agricultores profesionales, que son responsables del 80-90% de la producción. Muy bien, estos, yo creo que ahí el tema de la gestión de riesgo es una solución muy interesante. Ahora bien, no nos hagamos ilusión, el dinero que pueda financiar a nivel comunitario la gestión de riesgos va a ir en detrimento de las ayudas directas.
hay un deal y si hay alguien de los sindicatos agrarios en esta sala, pues tendréis que plantearos cuál de las dos soluciones. Yo creo que globalmente la solución de ayudar, de permitir ayudar a los agricultores realmente en los años en que se necesita, me parece más sensata que la situación actual, pero evidentemente es un tema a discutir. La propuesta que nosotros hemos hecho al Parlamento Europeo, un estudio que hemos desarrollado, el Centro de Gestión de Riesgos que tenemos en Madrid, es permitir a los Estados miembros que quieran, porque hay países en los cuales no es posible y países que son muy reticentes, que una parte de las ayudas directas lo paguen como un bono al agricultor para hacer frente a los seguros agrarios. ¿Quién va a coger un seguro agrario? El agricultor activo. Con lo cual, a partir del momento que entras en la dinámica de coger, te resuelves toda la... o sea, en lugar de que la administración vaya a la casa y capture al agricultor activo con un lazo, los agricultores activos dan un paso adelante, tomando el seguro, porque no te vas a asegurar si no eres activo. Dan un paso adelante y la administración lo único que tiene que hacer es decir, ay, pues mira, estos, los que han dado un paso adelante. Con lo cual es una simplificación, yo creo, bastante lógica y que permite dar prioridad a los agricultores profesionales. Pero evidentemente el sector tendrá que aceptar que la financiación de los seguros que haya, si hay sistema comunitario, pues si hay dinero que viene de Bruselas, tiene que ir en detrimento de las ayudas directas. No hay que hacerse ninguna otra ilusión. Bueno, último tema en cuanto al Brexit y compañía. Yo creo que para el 2020, yo no creo que haya prórroga presupuestaria, porque sería extremadamente complejo, o sea, en eso, Albert, no estamos de acuerdo, por todos los temas de programa de desarrollo rural, programas regionales y tal. Prorrogar un programa por 2 años puede plantear muchísimos problemas. Yo creo que va a haber un acuerdo presupuestario en el Brexit, un acuerdo presupuestario puro y duro, que la postura, el primer papel que circula en Alemania es mantenimiento del presupuesto comunitario menos contribución neta británica. O sea, los alemanes no están dispuestos a pagar más, siguen pagando lo mismo, el mismo presupuesto, le quitas lo que la contribución neta británica, que no me acuerdo si son 10.000 o 7.000 o 8.000 millones al año, y esto se lo quitas a todas las partidas por igual, o les quitas más algunas partidas que otras, y si lo van a quitar más algunas partidas que otras, es muy probable que las que partidas que más esté la agricultura. Y esto no va a dar pie a muchos cambios de fondo de política agraria. En cambio, en los aspectos que no tienen coste presupuestario, yo creo que ahí sí que se puede avanzar un poco para que sirvan de compensación a este posible congelación o recorte. Fijaros que estamos hablando de congelación y recorte en un ambiente macroeconómico, y Albert ha hecho muy bien, en donde la inflación reaparece. Pero claro, que nos congelen las ayudas en términos nominales cuando no tenemos inflación, bueno, pues nos quedamos igual. Si ya estamos en inflación del 1,6, 2%, evidentemente esto tiene sus consecuencias sobre el bolsillo. Y luego, en el marco de una revisión a medio plazo, ahí sí que vamos a tener tiempo para hablar más seriamente del tema. Último apunte, simplificación, es la palabra de moda. El primer documento de la Comisión, la ventaja es de memoria histórica y de habérselo leído, el primer documento de la Comisión en donde dice que se están ya consiguiendo efectos reales de la política de simplificación de la PAC que ha implantado la Comisión es de 1975. Cuando un político no sabe qué hacer, habla de simplificación. La simplificación no es una política. La simplificación es evidentemente nadie quiere complicar la vida inútilmente. No sustituye un proyecto y una visión de agricultura. Ese es el cómo, pero no es el qué. Y yo creo que de lo que se trata, y muchas veces cuando se habla del cómo es porque no se sabe qué coño decir del qué. Entonces, por eso digo que en este contexto no espero que haya cambios esenciales de política. Si quizás
seguramente en el contexto COP21 pueda haber una discusión fuerte en torno al verdeo, en torno a los bienes públicos, aunque en mi opinión los grandes cambios se producirán en la revisión a medio plazo de las próximas perspectivas financieras, que es el 2023-2024. Eso no quiere decir que haya que esperar, hay que ser partícipes, y en eso hay que decir que España y el gobierno del Estado está correctamente empezando desde hoy un proceso de reflexión y de diálogo. Van a convocar una conferencia, aparentemente han anunciado en el primer trimestre, en fin, yo creo que al menos en el primer semestre de este año, para ir avanzando ideas sobre el tema, y yo creo que es una buena cosa. Y bueno, Paco, vuestro consejero, en este primer trimestre puede tener un papel muy útil, porque bueno, el tener un consejero que sabe leer y escribir puede ser útil en este contexto. Muchas gracias. Vaya manera de acabar, has terminado, Tomás. Yo creía que eso era evidente en todos los responsables públicos, evidentemente. Bueno, hay una cosa que no he dicho. Toda esta jornada, por la trascendencia que queremos que tenga, se está emitiendo en directo a través de las redes sociales. En este momento, las personas que no han podido venir hasta aquí, si entran en el Facebook de CM Media, estarán viendo en directo todo lo que está pasando. Y como decía al principio, que queremos que esto sea muy participativo y no solamente estemos aquí tomando apuntes, porque ya nos han dejado muchísimas pistas que algunas posiblemente empezarán a generar dolor de cabeza. Bueno, pues vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. Tenemos un micrófono inalámbrico, por si quieren alguna cuestión a estos dos magníficos ponentes, que desde luego pido un aplauso para los dos ya en conjunto, por traernos tantas ideas que están sobre la mesa allí a tantos kilómetros de aquí. La jornada, a continuación, vamos a tener un café. En cuanto resolvamos 2 o 3 cuestiones, si se animan a preguntar, y si no, preguntaré yo. Habrá un café aquí ahora a continuación, y luego compondremos la mesa de debate, de intercambio de impresiones con las organizaciones agrarias, que alguna, por los gestos que he visto, están un poco asustadas por aquello de que las ayudas directas previsiblemente podrían bajar si todo va por la senda que habéis dicho esta mañana aquí. La mesa de debate estará también el consejero de Agricultura, que se incorporará a continuación a este acto. Y terminaremos con un broche, yo creo, al margen de la jornada de la PAC, que es la entrega de los premios Generación Agro. Ya saben todos ustedes, sabéis todos vosotros, que este año Castilla-La Mancha Media apostó por alentar a nuestros jóvenes para que presentaran sus propios proyectos emprendedores y pudiéramos visualizar a través de un medio público como este que tenemos ahí el relevo, que existe y que quizá va ganando en intensidad. De hecho, en la última convocatoria de incorporación, bueno, la primera ya con cargo a este PDR que ha hecho la Consejería de Agricultura, 2.000 solicitantes. Vamos a ver cuántos de ellos se quedan, cuántos cumplen con una manera quizá más ambiciosa de poder justificar esas ayudas, pero son 2.000 personas que han dicho que vienen para quedarse, o esa es la intención. Generación Agro resolvió ya a los ganadores, están aquí además. Es un premio que ha patrocinado Banco BBV están aquí también sus responsables. Saludo igualmente al resto de entidades financieras que en este contexto de la PAC también están aquí presentes. En fin, veo a Caja Rural Castilla-La Mancha, mi amigo Goyo, Global Caja también, Alberto. Y en fin, vamos con ese turno de preguntas, si les parece. Ahí tenemos a Nuria Villanueva, responsable de los servicios técnicos de cooperativas, que además, efectivamente, parece que se abren grandes oportunidades en esta parte no presupuestaria que se podría revisar para las organizaciones de productores y, por tanto, para las cooperativas. Nuria, adelante. Hola, muy buenos días. Para don Tomás, le quería preguntar, a raíz de la orientación hacia la gestión de riesgos que puede tomar la reforma, no sé si estamos hablando solo de seguros de cosecha o estamos hablando de otros conceptos nuevos, porque además en su presentación he visto que estaba hablando que no se habla del sistema americano ni se desea. Entonces, es un poco qué tipo de novedades respecto al sistema de seguros actuales está pensando en esa gestión de riesgos nuevas en la reforma. Bueno, rápidamente, no, lo que estamos hablando es seguro de rentas. O sea, estamos hablando, esa es la gran asignatura pendiente.
Los otros seguros, España con razón, yo creo, viene defendiendo que en el marco del sistema actual es posible conseguir un sistema de seguros clásicos, digamos, bastante eficiente. Hay problema presupuestario, lo hemos visto este año siempre en un contexto, pero globalmente yo creo que España hace bien diciendo no quiere que la Comisión meta sus pecaminosas manos y aún más pecaminosos ojos en el sistema español, que funciona globalmente correctamente, aunque haya que ajustar a diestro y siniestro algunas cositas. No, estamos hablando de seguro de rentas. Es un tema complejo porque el seguro de rentas es una novedad. Pero ahí yo creo que desde el Ministerio hay la voluntad de avanzar, quizás con un proyecto piloto primero, para hacer hubo un intento sobre la patata, pero no funcionó muy bien, de avanzar prudentemente, pero seguir siendo la puntera de Europa. Gracias. Hay más preguntas. Pasamos el micrófono a Juan Carlos Bermejo, de la sectorial de Herbáceos de Cooperativas. Buenos días. Vamos a ver, yo creo que, bueno, estoy de acuerdo con la idea que ha planteado Tomás de que un agricultor recibirá ayudas por los bienes públicos que pueda producir. Pero creo también que sería interesante hacer una definición exacta de los distintos bienes públicos, porque quizás en unas zonas un bien público no tenga ninguna importancia y en otras sí lo tenga. Me explico. El otro día daban una noticia que, por ejemplo, la provincia de Ciudad Real está disminuyendo su población en un 4%. España tiene zonas dentro del territorio con una demografía tan escasa que a lo mejor solamente el hecho de que haya agricultores en una zona es un bien público. En otras zonas será un bien público, será un control medioambiental, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no estaría mal que la Unión Europea hiciese una lista y una definición exacta de bienes públicos que se pueden aplicar en cada país. Eso es todo. Podéis contestar y aclarar, Albert. Bueno, ha habido muchos intentos, lo que pasa es que es difícil y bueno, es imposible que la Comisión decida sobre los bienes públicos que cada país pueda. Se puede hacer un listado más o menos flexible y a partir de ahí, dentro de este menú, cada uno. Ahora bien, tampoco no hay que generalizar mucho la definición de bienes públicos. Es decir, si despoblamiento es un bien público, bueno, es que podríamos llegar a muchas. Quizás hay objetivos de política de desarrollo rural que no precisan ser definidos como bienes públicos. El despoblamiento es uno de ellos. Por el contrario, a veces es verdad que hay una tendencia por los académicos de circunscribir los bienes públicos a los temas medioambientales, y eso es verdad, pero por ejemplo los fallos de mercado podrían ser un bien público, atajar los fallos. Es decir, que hay un debate a plantear, pero yo creo que en cualquier caso la flexibilidad va a ser la norma para esto. Si tú consideras que los bienes públicos es fijar población en zonas donde hay mucho abandono, es una pregunta pasada. ¿Estás planteando que el dinero de la PAC sirva para instalar emigrantes que están ahora en Grecia? Porque hay que si la manera más eficaz de fijar población en zonas abandonadas quizás no sea una agricultura extensiva cerealista que puede trabajar fácilmente con... mi mujer es de Palencia, todos los agricultores de la zona, desde que tenemos buenas carreteras, viven en Palencia porque allí es donde están los colegios, la mujer, el tal. Y van a trabajar a Paredes de Nava o a Fuentes o lo que sea, van a trabajar a la oficina, como yo que tardo 3/4 de hora en Madrid, trabajan y tienen tal. Con lo cual, la agricultura de por sí no tiene por qué ser fijadora de población. En cambio, podría ser una idea muy interesante y eso les gustará a muchos que quieren recortar el presupuesto agrario, el utilizar el presupuesto agrario para fijar población inmigrante que está ahora mismo en Grecia. Eso podría ser... Hay que tener mucho cuidado con las ideas que se van planteando en el ámbito europeo porque te pueden dar la vuelta claramente. No creo que fijar población pueda ser un bien público objeto de la política agraria. Para esto tiene que haber otras políticas que no son la política agraria. Si no, vamos... porque al mismo tiempo, uno de los objetivos que tenemos es una agricultura competitiva.
empresarial orientada al mercado, que produzca alimentos de calidad a un precio razonable por los consumidores. Y eso entra en contradicción con fijar población si no es... Entonces, yo no creo que las ayudas públicas, las ayudas directas sean el instrumento. Otra cosa podría ser el desarrollo rural, el desarrollo regional y tal, pero eso es... esto planteado en Bruselas es un peligro porque podría transferir fondos de un sistema que hoy en día está pagado al 100% por la comunidad a un sistema cofinanciado, lo que sería una mala noticia para España, otra vez transferir fondos de la política agraria a la política regional. Tenemos una pregunta ahí en la penúltima fila, por favor. Se presenta, creo que de Guadalajara, ¿verdad? José Luis Delgado, de Guadalajara, gracias, de COA. Partiendo de la realidad que comentaba Tomás, en los desequilibrios en los pagos base y la necesidad real también de buscar una vía alternativa que cubra las pérdidas de renta a través de los seguros, yo quería plantear si el hecho mismo de que los pagos base actualmente se hagan y se ejecuten por hectárea, en una tarifa plana, muy atomizados, porque al final cobran ayudas prácticamente todos, si no sería más interesante primero concentrar en los auténticos profesionales, los que desarrollan, invierten y viven exclusivamente de la agricultura, que evitaríamos esa dispersión de fondos, y como medida secundaria trabajar la línea de seguros, pero modificar el actual sistema de repartos del primer pilar, porque realmente lo que no está funcionando es eso, es lo que yo por lo menos personalmente entiendo. Una ayuda por explotación que garantice el futuro de las inversiones y un complemento a través de los seguros agrarios, pero priorizando y concentrando los fondos en los auténticos profesionales del sector. Muchas gracias. Brevemente, porque vamos a dar un par de preguntas más, 3. Pasamos el micrófono aquí a la primera fila, por favor, Tamara, y vamos contestando a nuestro amigo de Guadalajara, de COAG. Yo creo que el concentrar las ayudas en los auténticos profesionales quiere decir que la administración tiene que ir a la caza y captura de los auténticos profesionales. Y yo creo que esto es complicadísimo y además fruto de arbitrariedades y además quien hace la ley hace la trampa. Yo prefiero con creces un sistema en que sean los auténticos profesionales que llamen a la puerta de la administración para pedir para definirse. ¿Cómo? Asumiendo seguros. Si asume un seguro, es que tiene algo que asegurar, tiene una actividad económica que asegurar y por lo tanto se define. Otra cosa que tú planteas y es muy interesante es el tema de la equidad. Es decir, una vez que se paguen los seguros, pero eso ya es un tema de discusión política entre los distintos partidos políticos, los que le dan más prioridad a la equidad y más prioridad a la eficiencia, pero se podría plantear perfectamente que la subvención por seguros agrarios pues sea en porcentaje menor o sea mayor para las primeras 20 o 30 o 40 hectáreas o X hectáreas y para menos, o que sean las primeras 100 hectáreas de cada agricultor. Es decir, ahí hay mecanismos de equidad social que se pueden incorporar si esto políticamente se quiere. Pero prefiero con creces un sistema de autoidentificación a un sistema de caza y captura al lazo por la administración. El debate no termina aquí, en todo caso. Albert, añade lo que consideres para dar la palabra a José María, a Víctor y a mi amigo de los Llévenes. Y vamos a ir cerrando para tomar un cafetito, hacer una parada técnica, porque la mesa nos va a dar también mucho juego. Adelante. No, respecto de cortar en rodajas, primero concentrarnos en modificar o mejorar unas cosas y después atajar el problema de los seguros agrarios. El problema es que las reformas de la PAC son cada 5 años, es decir, el calendario es el calendario y no podemos tampoco ir esperando infinitamente. Y es posible, bueno, seguro, que cuando discutamos sobre el nuevo diseño de los pagos básicos, de los pagos directos en general, es cuando vamos a incorporar el tema de los seguros agrarios. Va a ser simultáneo, obviamente, en el próximo debate. Por otro lado, en cuanto a lo que antes tú comentabas de lo fácil que lo tenemos nosotros o más fácil que otros países para imponer un seguro de rentas, está claro, nosotros tenemos un sistema de módulos que automáticamente ya está pensado, en su momento cuando se definió, ya estaba pensado para que en el último extremo, el caperuzón, fuese ya seguro de rentas. Es decir, que nosotros estamos muy bien preparados en comparación a otros. Claro, el problema de lo que tú dices
es de que únicamente sea seguro de rentas lo que se baraje en la próxima reforma de la PAC, esto nos sirve a nosotros porque tenemos ya los otros sistemas ya cubiertos. Pero claro, es que nos encontramos que prácticamente todos los países de la Unión Europea no tienen seguros, ni de cosechas, ni de nada. Es decir, que de un modo u otro, en los demás países, el incentivo para el seguro de rentas tiene que venir acompañado por el seguro de producción, es que es evidente. Y esto también significa más flexibilidad para que los estados se decidan por un formato u otro. Y por último, en cuanto al tema de la equidad, bueno, yo publiqué un artículo sobre ese tema. Yo creo que un tema es interesante porque podemos avanzar muchísimo sobre la equidad. De hecho, a partir de la equidad podemos liberar dineros que podrían facilitar una redistribución de presupuesto en favor de gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Es evidente, podemos poner techos a ciertos tipos de explotaciones, por dimensión, etcétera, etcétera. Pero claro, el problema es que no solo estamos hablando de equidad, que va ligado a la eficiencia y a la competitividad, sino también estamos hablando de bienes públicos. Y podemos encontrarnos que quizás, bueno, al menos los estudios dicen, que las grandes explotaciones son las que más bienes públicos procuran. De tal forma que quizás tengamos cada vez más un sistema de apoyo a bienes públicos donde la redistribución deba ser limitada y una parte de apoyo económico en donde la equidad tenga un papel mucho más importante. Pero esto va a ser un elemento dual de apoyo, de futuro apoyo agrario que habrá que contar. Vamos a hacer una cosa para que vayamos bien de tiempo. José María lanza la pregunta a Víctor Yuste de Foro Interalimentario, por cierto, que también está en el patrocinio del premio Generación Agro, que me olvidé antes. Y lanzamos la pregunta de Cipriano y las contestamos, si es posible, lo más breve, porque el café está caliente y no quiero yo que se enfríe. José María. Yo no quiero que ahora que se enfríe. Adelante. Conocer el calendario que nos presenta Albert, bueno, pues cuando estás en Bruselas, lógicamente, venirte sin haber hablado con él un rato es cometer un error. Así es. Es decir, porque luego se cumplen siempre, o sea, es cometer un error y eso es una orientación que nos viene muy bien a todos los que estamos en esto. O no tener en cuenta las orientaciones que hace Tomás es otro error. Creo que la experiencia que tuvimos cuando la reforma última de los ACM del vino fue definitiva. Yo me acuerdo perfectamente las horas que echamos aquello y viendo cómo podía venir la cosa, independientemente de la comprensión que había aquí a la hora de entender cómo tenían y a dónde tienen que ir las ayudas. Pero mi pregunta es, ¿va a haber renacionalización de la PAC? ¿Está habiendo ya renacionalización de la PAC? Y si está habiendo renacionalización de la PAC, nosotros tenemos un modelo de agricultura para enfrentarnos a crisis como las que va a generar el Brexit o el modelo radical de control del presupuesto alemán o ese modelo ya mejor que tienen los franceses en su agricultura. Y si teniendo en esa expectativa, que yo lo desconozco, me gustaría que vosotros, si de verdad lo de la renacionalización de la PAC o el que bajen las ayudas va a ir a más, ¿vosotros creéis que aquí hay modelo de agricultura para enfrentarse a esa situación en España? Y si con el modelo del Estado de las Autonomías nosotros estamos capacitados para permitirnos el lujo de seguir sin hacer una política pedagógica real y de compromiso de los agricultores con todo lo que habéis contado. Porque un agricultor, desgraciadamente hoy en nuestra región, le preguntas por la PAC y en un 80% solamente te van a hablar de que es un papel que se reña para cobrar una ayuda de dinero público. Vamos a conocer, José María, perdona, la pregunta de Víctor Yuste. Sé que va a ser difícil contestar todo en poco tiempo, pero me anuncian que el consejero de Agricultura está ya llegando y como el café está previsto para ahora, vamos a intentar ajustarnos para que luego lo que no hayáis podido responder en la siguiente mesa retomamos. Víctor Yuste y Cipriano, las dejamos ahí en el aire, si da tiempo a contestarlas y si no, yo retomo a continuación. Gracias, Jorge. Muy brevemente, aparte de facilitar a Albert y a Tomás, porque bueno, yo creo que su experiencia, su bagaje y lo que os queda por delante, bueno, se ha puesto de manifiesto en estas exposiciones. Quería un poquito mover un poquito el foco, ¿vale? Con el tema de la PAC. Yo creo que al sector agroalimentario agrario lo que les preocupa es asegurar la renta agraria. Tenemos que recordar que la PAC de media, sabemos que muchas producciones no tienen PAC, suele ser un 30% de la renta agraria, eso que cubre.
El otro 70% de la renta del agricultor y el ganadero procede del mercado. Tomás ha citado el tema de la cadena y yo mi pregunta es, además a colación con los premios que actualmente vamos a dar, bueno, a continuación, que se va a reconocer ya no la PAC ni las subvenciones que estos emprendedores quieren de la PAC, sino que se va a reconocer es un negocio agroalimentario dirigido al mercado, ¿no? Mi pregunta es, ¿podemos lograr que, con independencia que la PAC ayude a mantener una renta agraria, podemos hacer que los agricultores y ganaderos de este país, en concreto de esta comunidad autónoma, ganen en eficiencia, ganen en innovación, ganen en nuevas formas de gestión o nuevas formas de producción para asegurar esa renta agraria y, por supuesto, para que sean un eslabón más fuerte dentro de la cadena agroalimentaria de este país? Hay que tener en cuenta que sin agricultores y ganaderos el resto de la cadena sobraría y los consumidores nos quedaríamos, por supuesto, sin alimentos buenos, sanos y, por supuesto, también al mejor precio posible. Gracias, Víctor. Pasamos el micrófono 2 filas atrás para conocer la pregunta de Cipriano y ahora yo refresco la memoria. Preguntaba Fresneda si se va a regionalizar la PAC. Víctor apuesta por plantear el debate de cómo se va a apuntalar esa eficiencia en la futura política agraria. Cipriano, adelante. A ver, yo soy agricultor nato de toda mi vida y mi pregunta es referente a los seguros. Yo he venido asegurando mis almendros muchos años atrás y me aseguraban 700 kilos por hectárea. Llega el 2015, soy capaz de tener más de 1.500 kilos por hectárea, con ello asegurado. A partir del 2016 y el 2017, o sea, para esta campaña que estamos, me aseguran nada más que 300 kilos. Eso es ridículo. Para mí 300 kilos, después de haber tenido 1.500 kilos en el 2015, ¿cómo voy a hacer seguro de esa manera? Eso es tirar el dinero. Me cuesta muy poquito dinero, pero con eso no va a ningún lado. Vale. Porque es que de lo que te aseguran, te pagan, lo sabrán ustedes, al 70%. O sea, el 70% de 300 kilos nos quedamos el nada y menos. Vamos con las respuestas. Entonces, perdón un momento. Entonces, yo tengo el seguro hecho con la idea de que me tienen que ampliar kilos, digamos. Me han hecho revisión para ver si me amplían. Con la condición de que si no me amplían esto, pues que yo rompo el seguro. O sea, que no voy a ningún lado. Muchas gracias. Gracias, Cipriano. Regionalización, que preguntaba Fresneda. Renacionalización, adelante. Y bueno, Víctor, eficiencia, seguros. Bueno, seamos por favor, claros. Muy breves. Seamos claros, en la Unión Europea no hay nadie, incluso los más euroescépticos, que hablan de renacionalizar la PAC. Lo que pasa es que habría que ver la interpretación que le damos del contenido de esta palabra. Para mucha gente, por ejemplo, aumentar la cofinanciación significa renacionalizar, y no es verdad, es una pura mentira. Podemos aumentar la cofinanciación, podemos incluso cofinanciar los pagos directos y no estaremos en una política renacionalizada. Seguiremos teniendo una política común, sobre todo si tenemos aspectos regulatorios, como antes hemos comentado, tan importantes como derecho a la competencia, etcétera, etcétera, la cadena alimentaria y muchos otros elementos que se definen a nivel comunitario. Y hay elementos que deben ser definidos a nivel comunitario. Otra cosa, y es que la política agrícola común no tiene que ser la única política agrícola. Toda política agrícola común necesita al lado una política agrícola nacional o una política agrícola regional. Porque no todos los temas que corresponden a nivel comunitario. Estamos en un sistema multinivel y a cada nivel le corresponden unas responsabilidades. Hay temas que se tienen que decidir a nivel comunitario porque es el mejor nivel de decisión, otros a nivel estatal y otros a nivel autonómico. Y el problema es que, tristemente, en España y en las comunidades autónomas prácticamente no hay políticas agrarias propias. Este es el problema. Y hay responsabilidades que están ahí y se están, digamos, asignaturas pendientes que se están heredando porque no hay políticas propias, el mercado fundiario, la concentración de cooperativa, etcétera. Hay 20 jóvenes agricultores, hay cantidad de elementos que son responsabilidad de las autoridades nacionales y ahí necesitamos políticas propias. Yo a Víctor le diría sí se puede, por recoger un... y la prueba lo tenemos con la reforma del vino. O sea, se ha garantizado el sobrepresupuestario, o sea que no, desde este punto de vista los productores globales de vino no han perdido dinero,
Pero, en cambio, se ha cambiado completamente el modelo y yo creo que Castilla-La Mancha es la prueba de que la reforma del vino ha sido un éxito económico, comercial, con dificultades, por supuesto. Pero yo creo que hemos pasado de un sector que pensaba en hectogrados a un sector que piensa en exportar vino. Y de hecho vemos como además los últimos datos que he visto del precio medio y el valor de la exportación hemos subido unos céntimos. Bueno, es decir, las cosas están ahí. Yo creo que se puede y se debe y se hace. Y yo creo que hay que seguir con esto. Sobre el tema de los seguros, evidentemente hay mucho. Yo no puedo entrar en el tema de los 300 y de los 600. Yo creo que hay, en la jornada que se montó en el Ministerio de Seguros había algunas cuantas ideas que me parecían claves. Una de ellas es que el coste del seguro no puede superar un cierto porcentaje de los ingresos de la explotación, porque para que el agricultor tenga interés. Con lo cual esto es un primer factor. Hubo discrepancia de cuál era este porcentaje, pero yo creo que sería bueno el llegar en esta visión a un acuerdo. El segundo es mantener los dos principios claves de la ley del seguro. Lo que es asegurable no es indemnizable y el que no está asegurado no puede ser indemnizado. Y eso a los políticos les cuesta en campaña electoral muchísimo aguantarlo, pero si queremos mantener un sistema de seguros, lo que no se puede es asegurar a la gente, indemnizar a la gente que por su parte no ha hecho lo que tiene que hacer para asumir su riesgo. Otra cosa es, y lo que tú planteas tienes razón, y yo creo que hay que darle cada año una vuelta a los distintos seguros, que los seguros que se ofrecen tienen que ser seguros razonables. Eso está también claro, forma parte del acuerdo. Mi experiencia con la gente de agroseguro es que globalmente, a pesar de lo que cuentas esas lumbreras, cada sábado por la mañana y tal, a pesar de eso, globalmente esta gente trabaja bien y el sistema está evolucionando con el problema que tenemos presupuestario, claro, que de donde no se puede sacar, y ahí están. Pero en fin, el año pasado el Ministerio consiguió estirar el sobre presupuestario y ahora nos han prometido que iban a restablecer en los presupuestos definitivos el nivel de seguros que con el adicional que hicieron en el 2015. Queda por ver porque no hay presupuesto, pero en fin, hay un compromiso del Ministerio. El problema que tenemos es que el éxito de la medida debería obligar al Ministerio a, si hubiera un adicional en el 2015, debería haber un adicional incluso en el 2016, un adicional en el 2017, pero claro, está el horno como está, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer esa pausa. Antes, permítanme que les agradezca ya de antemano la gran participación aquí en este salón de CM Media. Hay algo más de 100 personas, todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias en nombre de la televisión y la radio pública de Castilla-La Mancha.